Queridos estudiantes, hoy nos embarcaremos en un viaje a través del tiempo para descubrir un periodo fascinante de la historia literaria, la Edad Media. En este video más bien nos ayudará a comprender cómo se forjaron las primeras manifestaciones literarias en España, desde los cantares de gesta que narraban las hazañas de grandes héroes hasta las delicadas composiciones líricas influenciadas por la tradición árabe y mozárabe. A medida que vean el video, eh, requiero que piensen en cómo la literatura medieval no solo era una forma de entretenimiento, sino también un reflejo de la sociedad, de las creencias y las emociones de su tiempo. Mm, Hay que preguntarse cómo se transmitían esas historias, qué valores exaltaban, cómo han influido en la literatura que conocemos hoy. Abramos nuestra mente a este mundo medieval lleno de historias épicas, poesía y cultura. Bienvenidos. La épica en la España medieval. Bueno, el origen de la épica en la España medieval se desarrolla a partir de diversas influencias. La primera, conocida como Carmina Maiorum, que en realidad eran cantos heroicos de los visigodos sobre sus antepasados germánicos. Eh, no se han conservado como que textos completos, pero los visigodos narraban historia de reyes como Leovigildo y Resvintio, épica francesa. Esta épica procedía de los relatos o habla acerca de los relatos de los caballeros y cruzados. Un ejemplo es el Cantar del Rondán en el siglo XI. Es un poema épico francés que influyó en los cantares de gesta españoles. Otro elemento tenemos acá la épica arábigo-andaluza. Eh, Esta épica proviene de la literatura musulmana que se dio en la península ibérica. También aportó elementos heroicos a la tradición épica. Un ejemplo de ellas son las crónicas musulmanas, las cuales narraban las gestas de Almanzor, un líder andalusí que atacó varias ciudades cristianas. El folclore popular también es una de las fuentes principales que, que influenció en la épica española medieval. Dentro del folclore popular eran relatos transmitidos oralmente de generación en generación. Por último, tenemos los cantares de gesta. Estos cantares de gesta eran poemas supremamente extensos, largos, de carácter narrativo, que narraban las hazañas de héroes históricos. En España, estos forman parte del Mester de Juglaría, caracterizado, ¿por qué? Porque eran transmitidos oralmente por los juglares. Los versos eran de métrica irregular con rima asonante. Mm, Carecían de autor conocido, por tanto eran de carácter anónimo. En España, la mayoría de estos cantares de gesta se perdieron con el tiempo, excepto el Cantar del Mio Cid, que es el texto más antiguo conservado en lengua romance. Ahora vamos a hablar acerca de la lírica arábigo-andaluza. Dentro de estas manifestaciones o las primeras manifestaciones que se dieron de la lírica arábigo-andaluza, encontramos la muaxaja, las jarchas y el sejer. La muaxaja es un poema estructurado en 5 estrofas. Está puesto en boca de una mujer que expresa sentimientos amorosos o de melancolía. Este se dirige a su amado ausente o a una mujer de su familia. Las jarchas eh, son o se conocen como si fuesen la última estrofa de la muaxaja. Se escribían o conocían antes que el resto del poema porque contenían la esencia de la composición. Estos
se redactaban o estas se redactaban en mozárabe y eran de un tono sentimental. Exegel, creado por Mukarram Ben Muafa, pero el, el que lo hizo más conocido, el que dio popularidad a esto, fue Ibn Qusman. En este se contenía palabras en mozárabes dentro de su estructura. ¿Cómo era su estructura? En su estructura tenía más bien un estribillo, una mudanza y una vuelta. El estribillo eran dos versos repetitivos, la mudanza, tres versos con la misma rima, y la vuelta era un verso que enalzaba con el estribillo. ¿Qué es un cancionero? Los cancioneros son recopilaciones de poesías llamadas cántigas, pertenecientes a la tradición galaico-portuguesa. Han llegado hasta nosotros en forma manuscrita y constituyen una de las principales fuentes de la poesía medieval ibérica o española, como quieran llamar. Sus características. Eh, Sus principales características radicaban en que se recopilaban o recopilaban más bien poesía cortesana, especialmente del siglo XV, eran elaborados en manuscritos antes de la invención de la imprenta. Contenían composiciones de amor, sátira, reflexiones filosóficas, religiosas. Un ejemplo de ello es el Cancionero de Baena, escrito en el siglo XV, uno que es uno de los más importantes. También otro que tenemos como título Cancionero General de Hernando del Castillo, escrito en 1511. Tipos de cántigas en la lírica medieval española. Encontramos tres tipos de cántigas. La- las cántigas de amigo, las cántigas de amor y las cántigas de escarnio o maldecir. Dentro de las cántigas de amigo más bien mm, son escritas por un hombre, pero que nuevamente se ponen en labios de una mujer enamorada. Aquí la mujer expresa su amor generalmente con dolor y resignación. La mayoría de poemas son monólogos en los que la mujer se dirige a su madre, a una hermana, a una amiga confidente, al propio amado o algún elemento de la naturaleza. Por su parte, las cántigas de amor, escritas por un hombre en primera persona, se diferencia de las cántigas de amigo porque no usa la figura femenina para expresarse. El poeta normalmente no es correspondido por la dama, así que siente ese desamor. Carecen de elementos decorativos y lo importante aquí es que se centran en la pasión y el sufrimiento amoroso. Cánticas de descarno o maldecir. Estas son poemas satíricos o burlescos que lo que hacen es ridiculizar y ridiculizan a personas y personajes del momento, a las costumbres, a las instituciones. Por lo general usan el doble sentido, un lenguaje directo, supremamente directo y agresivo, y algunas ocasiones utilizaban expresiones obscenas. Bueno, encontramos dos figuras dentro de esta literatura supremamente importantes que tienen que ver con los juglares y los trovadores. Los juglares y los trovadores fueron figuras clave en la difusión de la literatura medieval, aunque con diferencias marcadas en su origen, en función y estilo. Los juglares eran artistas populares encargados de recitar y cantar relatos épicos en las plazas, en las ferias, iban de pueblo en pueblo. Su arte era oral y se apoyaban en la música y en la gesticulación para captar la atención del público. Los juglares no componían sus propias obras, sino que
interpretaban canciones de otros, generalmente eran cantares de gesta, como por ejemplo el cantar del Mio Cid. Su métrica era irregular, con un lenguaje sencillo, pues obviamente que era para facilitar la memorización y comprensión. Eh, Al depender de la generosidad del público, de lo que les brindaban de las monedas, llevaban una vida ambulante y actuaban en mercados, castillos y tabernas. Eh, los trovadores, por su parte, pues eran poetas cultos. En su mayoría eran nobles o por lo general protegidos por la aristocracia. A diferencia de los juglares, estos componían sus obras con una métrica más cuidadosa y refinada. Su poesía giraba en torno al amor cortés, a la caballería, temas idealizados, y esta poesía estaba destinada a ser cantada en los castillos y en las cortes. Em, el arte de los trovadores tenía un carácter más intelectual y elaborado y era apreciado por una audiencia culta. En algunos casos o algunos trovadores participaban en las cruzadas, lo que influyó o lo que influía muchas veces en la temática de sus composiciones. Los juglares eran transmisores de la tradición oral, tenían un enfoque pues popular y dinámico. Los trovadores desarrollaban un arte más sofisticado y ligado a la nobleza. Ambas figuras fueron esenciales en la evolución de la literatura medieval, lo que reflejó la diversidad cultural y artística de la época. Aquí, en esta diapositiva, podemos ver algunas características puntuales de los juglares y de los trovadores. Bueno, como conclusión, o para ya ir finalizando con esta pequeña aclaración acerca de la literatura medieval española, podremos decir que la literatura medieval española constituyó un reflejo real, fidedigno del pensamiento, la estructura social y la cosmovisión de su tiempo. Eh, Predominó una producción literaria de carácter religioso y didáctico, donde los textos sagrados, las hagiografías, los tratados teológicos marcaron la pauta de este horizonte cultural. Sin embargo, pues con el auge del feudalismo emergieron nuevas formas literarias vinculadas a la nobleza, como la poesía trovadoresca y los cantares de gesta, los cuales exaltaban los valores caballerescos de honor, lealtad y valentía, estos valores que todo caballero debía tener. La oralidad desempeñó un papel crucial y fundamental en la transmisión del conocimiento y las tradiciones, lo que dio lugar a una rica tradición de relatos épicos como el Cantar del Mio Cid, el Cantar de Roald Dahl también, el que hablábamos acerca de la literatura francesa. Paralelamente, la literatura alegórica y moralizante, como la representada en el Conde Lucanor de Don Juan Manuel, podríamos decir que sentó las bases de una escritura reflexiva que buscaba instruir a través de ejemplos y metáforas. En este sentido, eh, la literatura medieval no solamente fue un instrumento de entretenimiento y de enseñanza, sino también un vehículo de perpetuación de los valores socioculturales de la época. Su evolución desde la oralidad hasta los primeros textos escritos en lenguas vernáculas, es decir, en lenguas que se originaban dentro de la misma región, en el mismo estado, en la misma península, fue un preludio del humanismo renacentista y de la paulatina emancipación del pensamiento literario respecto de lo que se estaba dando en la época, ¿no? Del dogma religioso. Bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que este pequeño video les sirva para poder aclarar algunas dudas al respecto de la asignatura. Feliz día.